Otra consecuencia del teorema de valor medio es la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital se usa cuando yo quiero calcular indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Lo que se hace es pasar de un límite a otro límite que está asociado con las derivadas, con la esperanza de que ese nuevo límite sea fácil de calcular. Ahora lo van a ver en acción, es más sencillo que tratar de leer todo el enunciado del teorema. Pero en principio, fíjense que la idea es que tengo dos funciones que son derivables, las cuales ambas tienden a 0. Si yo tengo eso y sabemos que queremos calcular justamente el límite del cociente entre esas dos funciones que tienden a 0, entonces uno lo que podría intentar hacer es ver qué pasa con el límite de las derivadas. Si el límite de las derivadas da un resultado, entonces el límite original también tiene el mismo resultado. ¿Por qué puedo pasar de la función sin derivar al cociente de las derivadas? Bueno, porque si uno mira toda esa estructura, tener la función f dividido la función g, donde las funciones tienden a 0 cada una, significa que si yo acá esto pudiera pensar que está restado 0, es como si tuviera f de x menos f de x0. Y abajo, lo mismo, la función g de x, si g en x0 vale 0, lo podría pensar como g de x menos g en x0. Y todo este cociente es el cociente del teorema de valor medio de Cauchy. Y el teorema de valor medio de Cauchy nos dice que ese cociente en algún punto va a ser igual al cociente de las derivadas. Jugando un poquito con eso, uno puede demostrar toda esta igualdad que tenemos ahí de límites, ¿sí? No es tan sencillo, pero ahí está la idea. Bien, veamos este resultado en acción. Supongamos que queremos calcular el límite de x tendiendo a 1 del logaritmo natural de x sobre x cuadrado menos 2x más 2x menos 3. Como siempre, primero vemos qué tipo de límite tenemos. Cuando x tiende a 1, logaritmo de 1 tiende a 0. Cuando x tiende a 1, me queda 1 al cuadrado más 2 por 1, 3, menos 3, 0. Como es un límite del tipo 0 sobre 0, estamos en una situación donde aplica L'Hopital. Y lo que tenemos que intentar de ver es ver qué pasa con el límite de las derivadas de estas funciones. Entonces voy a ir por acá abajo. Voy a intentar usar L'Hopital. Cuando x tiende a 1, lo que tengo que hacer es la derivada de la función de arriba y la derivada de la función de abajo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada de x al cuadrado más 2x menos 3 me queda 2x más 2. Ahora veamos qué pasa con este límite. La parte de arriba tiende a 1 sobre 1 y la parte de abajo, cuando x tiende a 1, tiende a 2 por 1 más 2, que es 4. Por lo tanto, el límite de las derivadas me da un cuarto. Y como este límite existe, el límite sin derivar por L'Hopital también existe y vale lo mismo. Noten qué sencillo se ha vuelto este ejercicio
sabiendo derivar y la regla de L'Hopital. Pero esta regla no solo aplica cuando tengo límites del tipo 0 sobre 0, como el ejemplo que hemos resuelto recién. También aplica cuando tenemos límites del tipo infinito sobre infinito. La demostración de este teorema no es consecuencia directa del teorema de valor medio, pero haciendo una conversión se puede llevar, ¿sí? Y lo que sucede es básicamente lo mismo, que si yo quiero hacer el límite del cociente de dos funciones donde cada función tienda a más infinito, lo que tengo que hacer es verificar qué pasa con el límite de las derivadas, y si ese límite da un número, entonces ese número va a ser igual, un número, un valor también puede ser infinito, el límite original también va a ser el mismo. Hemos visto recién con un pequeño ejemplo que la regla de L'Hopital nos ha servido para un límite del tipo 0 sobre 0. E incluso, si nos ponemos quisquillosos, cuando tenemos x tendiendo a un número. Pero vamos a mostrar que esa idea se puede generalizar, la regla de L'Hopital. Y acá tenemos que la regla de L'Hopital también vale cuando tenemos un límite del tipo infinito sobre infinito. Y lo que hay que hacer es básicamente la misma idea. Cuando yo tengo un cociente de funciones que ambas tienden a infinito, lo que puedo intentar hacer es probar si el límite de el cociente de las derivadas da un resultado, y si obtengo un valor, el límite original también va a tener el mismo resultado. Además, la regla de L'Hopital vale tanto cuando tengo x tendiendo a un numerito, como cuando tengo x tendiendo a un número en forma puntual en los dos laterales, o cuando x tiende al más o al menos infinito. Por lo tanto, encaremos ahora esta nueva situación. Fíjense que ya se ve en particular que x tiende a más infinito. Y veamos qué pasa. Cuando x tiende a más infinito, e a la x tiende a más infinito, porque e es un número mayor que 1. Cuando tengo un número mayor que 1 elevado a la más infinito, da más infinito. Y la parte de abajo, 2x más 3, cuando x tiende a más infinito, también da más infinito. Límite infinito sobre infinito, puedo hacer L'Hopital. Por los primeros ejemplos yo escribo la cuenta primero acá abajo y después, si encuentro que el límite existe, vuelvo para ahí arriba. Pero en la práctica van a ver que se suele poner solamente en una línea. Pero empecemos de a poco. Como voy a usar L'Hopital, tengo que calcular la derivada de la parte de arriba y la parte de abajo. La derivada de a la x es e a la x. La derivada de 2x más 3 es 2. Ahora tengo que verificar qué pasa con este límite. Cuando x tiende a más infinito, e a la más infinito es más infinito. Y más infinito dividido 2 me da más infinito. Como este límite existe y me da más infinito, entonces el límite original vale lo mismo. Imaginemos que queremos calcular este límite. Veamos que tengo acá. Cuando x tiende a 0, ¿qué pasa con esto? Me queda el coseno de 2 por 0, o sea, el coseno de 0, que tiende a 1, menos 1. Entonces la parte de arriba tiende a 0. Y la parte de abajo tiende a 0 al cuadrado menos 0 al cubo menos 0 al cuadrado, que es 0.
Como tengo un límite del tipo 0 sobre 0, puedo intentar hacer L'Hopital. En vez de escribirlo acá abajo, porque después vieron que después vuelvo, lo que voy a intentar hacer es el L'Hopital derecho acá arriba. Es la práctica más común que se suele usar. Entonces, cuando intentamos hacer el L'Hopital, ¿qué nos queda? La derivada de arriba va a ser la derivada del coseno menos seno. Y como es una composición, tengo que derivar el 2x, que me da 2. Cuando derivo abajo, me queda 3x al cuadrado menos 2x. Analicemos qué pasa con este límite. Cuando x tiende a 0, 2 por x se va a 0, y el seno de 0 es 0. Por 2, 0. Entonces, toda esta parte de acá arriba nuevamente tiende a 0. Y la parte de acá abajo, ¿a dónde va? Bueno, cuando x tiende a 0, me queda 3,0 al cuadrado menos 2 por 0, tiende a 0. Hemos llegado, a partir del L'Hopital, a una nueva indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Eso significa que el L'Hopital no ha servido? Bueno, en principio no sabemos. Lo que tenemos que ver es qué pasa con este nuevo límite. Y para resolver este nuevo límite, ¿qué hago? Esto es como una situación nueva. Bueno, intento hacer, por ejemplo, L'Hopital. Hago L'Hopital nuevamente. Y básicamente tengo que derivar arriba y derivar abajo, ¿sí? La derivada de la parte de arriba, ¿cuánto me da? La derivada del S menos es un menos 1 que no le pasa nada. La derivada del seno es el coseno de 2x. La derivada de 2x, porque recuerden que esto es una composición, me da 2, por este 2 que tengo ahí, que como es un número multiplicando la función, no se ve alterado. La parte de abajo, cuando la derivo, me queda 6x menos 2. Y ahora veamos a qué tiende esto. Cuando x tiende a 0, la parte de arriba tiende al coseno de 0, que es 1 por menos 1 por 2, menos 4. Y la parte de abajo tiende a 6 por 0 menos 2, que es menos 2. Entonces, este límite existe y vale menos 2 dividido, menos 4 dividido menos 2, que es 2. Como este límite vale esto, entonces por L'Hopital el límite que tengo acá arriba vale lo mismo, y por L'Hopital este límite que tengo acá vale lo mismo, ¿sí? Entonces el límite que queríamos calcular acá da como resultado 2. Moraleja de este ejercicio: L'Hopital se puede aplicar repetidas veces, ¿sí? Siempre y cuando me quede un límite del tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Como ya vimos, la regla de L'Hopital nos permite convertir un límite que no sabemos cómo resolver en otro límite que eventualmente puede ser más sencillo de resolver. Hemos visto que L'Hopital sirve para los casos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Sin embargo, uno puede ver que la regla de L'Hopital en algunas situaciones se puede aplicar para los casos 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 o infinito menos infinito, siempre y cuando uno haga algún ajuste. Les muestro un par de ejemplos, ¿no? Imagínense que quiero calcular el límite de x tendiendo a más infinito de x por e a la menos x. ¿Cómo resolvemos este tipo de límite? Que es un infinito por 0. Bueno, fíjense que en esta situación en particular, como tengo una potencia negativa, eso lo puedo pensar de esta manera.
Una potencia negativa me baja la base para abajo. Y esto es lo mismo que tener ese límite que tengo ahí. Y ahora, ¿a qué tiende este límite? Cuando x tiende a más infinito, esto se va a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, esto también se va a más infinito. Por lo tanto, nuestro límite lo podríamos intentar resolver a través de L'Hopital. Y si derivamos arriba, nos queda un 1. Si derivamos abajo, nos vuelve a quedar e a la x. Que cuando vemos a qué tiende esto, nos da un 1 sobre infinito, que nos da resultado 0. Y hemos resuelto muy sencillamente un caso infinito por 0, convirtiéndolo en un caso infinito sobre infinito donde podemos aplicar L'Hopital. Fíjense que L'Hopital no se ha aplicado directamente en esta situación, sino que hemos hecho una conversión de nuestro problema en otro problema equivalente. Hemos resuelto ya nuestra situación de infinito por 0 usando L'Hopital, pero no usando L'Hopital directo, sino luego de una conversión a un problema de infinito sobre infinito. Bueno, veamos alguna situación más donde tengamos algunos de estos límites que podamos convertir en nuestros límites de L'Hopital, que son 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Les presento acá la situación de tratar de calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x. Claramente este límite es un límite 0 a la infinito, 0 por infinito, porque cuando x tiende a 0, el logaritmo de 0 tiende a menos infinito. Para resolver este límite, lo que vamos a usar es un truquito, que es el que tenemos planteado acá. Una multiplicación la podemos convertir en una división bajando alguno de los dos factores. Por ejemplo, si bajo el factor b, va a bajar abajo como 1 sobre b, o sea, como su inverso multiplicativo. Lo mismo si quiero bajar el factor a, va a bajar abajo como 1 sobre a, como su inverso multiplicativo. Por lo tanto, cuando yo tengo una multiplicación, la puedo convertir en dos divisiones. Una bajando el segundo factor y otra bajando el primer factor. Veamos estas situaciones. ¿Cuál es la que tengo que aplicar para usar L'Hopital? Bueno, no sé. Tengo que probar. Hay algún caso donde me va a llevar a una solución y otra donde no. Por ejemplo, aquí bajé el segundo factor, el logaritmo, para abajo como 1 sobre el logaritmo. Fíjense que cuando x tiende a 0, la parte de arriba tiende a 0 y la parte de abajo, como tengo 1 sobre el logaritmo de algo que tiende a 0, me va a quedar 1 sobre infinito que tiende a 0. Por lo tanto, puedo aplicar L'Hopital al tener un 0 sobre 0. La derivada del de arriba me da 0, la derivada del de abajo, 1 sobre el logaritmo de x, la podemos hacer en un cálculo auxiliar. La derivada de 1 sobre el logaritmo de x va a ser igual a derivar el logaritmo de x a la menos 1. Esto es lo mismo que esto. Pensando esto como una composición, derivo primero la potencia menos 1. La derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 1 menos 1, o sea, a la menos 2. Como tengo el logaritmo a la menos 1, va a ser menos 1 por el logaritmo de x a la menos 2 por la derivada del logaritmo de x que me da 1 sobre x. Acomodando un poquito esto, me queda esto que tengo acá. Bueno, ponemos este resultado aquí arriba y ¿qué obtenemos? Que cuando x tiende a 0, tengo que calcular este límite.
Este es el resultado de haber aplicado L'Hopital. Ahora tenemos que reescribirlo a ver qué sucedió. Bien, 1 sobre menos 1 sobre el logaritmo cuadrado de x es lo mismo que logaritmo cuadrado de x sobre menos 1. Y 1 sobre x es lo mismo que x. Noten que este problema, cuando x tiende a 0, tiende a logaritmo de algo que tiende a 0 va a menos infinito, al cuadrado se convierte en más infinito por algo que tiende a 0. Nos quedó nuevamente un problema 0 por infinito. Un problema infinito por 0. Bueno, acá pongo que ya he terminado, no voy a probar más situaciones como esta, pero eventualmente ustedes podrían probar hacer L'Hopital de nuevo, ¿no? Bajando alguno de estos dos, haciendo L'Hopital y viendo si llegan a la solución o no. Porque como ya saben, L'Hopital se puede aplicar varias veces sobre un problema. Como bajar el logaritmo no sirvió, voy a intentar bajar la x. Entonces, nuestro problema se convierte en el logaritmo de x dividido 1 sobre x. Fíjense que cuando x tiende a 0, arriba tiende al logaritmo de algo que se va a 0, tiende a menos infinito, y abajo me queda 1 sobre algo que tiende a 0, que también me da infinito. El límite, entonces podemos aplicar L'Hopital, porque es un infinito sobre infinito, y nos queda, cuando x tiende a 0, la derivada del logaritmo 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x me queda, de nuevo, es como arriba, pueden pensarlo como que fuera x a la menos 1, y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2, o sea, menos 1 sobre x al cuadrado. Si acomodo esto, como es una división de fracción, la fracción de abajo se da vuelta, y acá fíjense que puedo simplificar la x que tengo acá, esta x es la que va acá, entonces puedo simplificar esta x con una de las x que están al cuadrado. Entonces este límite se me ha convertido en el límite de x tendiendo a 0 de x sobre menos 1, que claramente eso da como resultado 0. Bien, hemos encontrado que el cociente de derivadas tiene límite 0. Por lo tanto, nuestro límite original también tiene límite 0. ¿Sí? Entonces, eventualmente, nuestro límite original da también 0. En nuestro repertorio de problemas extraños donde podemos aplicar L'Hopital, tenemos el caso del límite infinito menos infinito. Nuevamente, para resolver este tipo de límite, lo que vamos a tener que hacer es hacer algún ajuste cuando se pueda, ¿sí? Y acá les presento una situación de ese estilo. Cuando x tiende a 0, fíjense que esto tiende a infinito. Cuando x tiende a 0, esta parte también tiende a infinito. Entonces, en principio, tengo un problema del tipo infinito menos infinito. Como son fracciones, yo las podría restar, sacando denominador común, en este caso, por ejemplo, x por seno de x. Cuando hago x seno de x dividido x, me da seno de x por 1 seno de x. Menos x seno de x dividido seno, me da x por 1, me da x. Bueno, veamos qué límite nos ha quedado acá. Fíjense que ya veo que tengo una división. Cuando x tiende a 0, fíjense que acá me queda que esto tiende a 0. Eventualmente seno de 0 también tiende a 0. Entonces toda la parte de abajo claramente se va a 0. Y la parte de arriba, fíjense que cuando x tiende a 0, tengo por un lado que el seno se va a 0, que la x se va a 0, 0 menos 0 tiende a 0.
Entonces es un límite donde puedo aplicar L'Hopital. Hagámoslo. Me queda el límite de x tendiendo a 0 de, cuando aplico L'Hopital sobre esto, fíjense que tengo que derivar arriba, la derivada del seno es el coseno, la derivada de x es 1, y abajo cuando derivo, fíjense que tengo una multiplicación, entonces tengo que usar la regla de derivación de la multiplicación. Derivo el primer factor, 1, por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es el coseno. Bueno, veamos a qué tiende esto. Cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1, el coseno de 0 es 1, por lo tanto, todo el denominador, todo el numerador tiende a 0. Cuando x tiende a 0, el seno de 0 es 0, por 1, 0. Cuando x tiende a 0, está bien, el coseno tiende a 1, pero acá esto tiende a 0. Entonces, ¿qué me queda? 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces todo esto tiende a 0. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido un nuevo límite del tipo 0 sobre 0. Y en los límites del tipo 0 sobre 0, yo puedo intentar aplicar L'Hopital. Lo voy a hacer acá abajo. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de, cuando derivo arriba, la derivada del coseno es el menos seno. La derivada del menos 1 es 0. Cuando derivo abajo, ¿qué me queda? Bueno, acá tengo 1 por seno de x, es lo mismo que seno de x, que la derivada me da coseno. Más, y ahora esta derivada es una multiplicación, entonces tengo que usar la regla de la multiplicación. Derivo la x, me da 1 por el segundo sin derivar, más la x sin derivar por la derivada del coseno, que es el menos n. Cuando x tiende a 0, el seno se va a 0, y la parte de abajo, fíjense que esto tiende a 1, el coseno de 0 también es 1, y acá esta parte, fíjense que tengo el seno de 0 que tiende a 0, la x que tiende a 0, entonces todo esto tiende a 0. Fíjense que ya no tengo indeterminado, sino que me dio 0 dividido 2, que es un 0. Por lo tanto, nuestro límite original también da 0. Fíjense que tenemos una nueva situación donde hemos obtenido un límite infinito menos infinito, indeterminado, y lo hemos podido convertir, porque justamente es una resta de fracciones, en una división del tipo 0 sobre 0. Y hemos aplicado L'Hopital. E incluso en este ejercicio aplicamos L'Hopital 2 veces, porque después del primer L'Hopital nos dio nuevamente un 0 sobre 0, que nos habilita a hacer L'Hopital, y hemos obtenido este límite. Otra cosa interesante a notar es que el límite que hemos tenido que calcular al final, en principio parece que es más largo que el límite original, ¿sí? O sea que cuando uno empieza a derivar pueden empezar a aparecer más cosas. Bien, veamos alguna situación más de estos problemas de reconversión de límites en límites del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, donde vale nuestra regla de L'Hopital. En este caso, cuando x tiende a 0, noten que la base de este límite que tengo aquí expresado me va a quedar 0 al cuadrado más 3 por 0 tiende a 0, y el exponente
tiende a el seno de 2 por 0, que es 0. O sea que tengo un límite del tipo 0 elevado a la 0, en donde L'Hopital no vale. Pero tratemos de reconvertirlo en un problema de tipo L'Hopital. Entonces fíjense que lo primero que voy a hacer es aplicar la exponencial y el logaritmo a la vez, que uno sabe que como son funciones inversas se cancelan entre sí y me queda la misma expresión de antes. Pero teniendo en cuenta que la idea de esto es que al tener un exponente adentro del logaritmo lo puedo sacar multiplicando, y he convertido mi límite en una multiplicación de límites. El seno de 2x, que estaba como exponente adentro del logaritmo, sale afuera multiplicando. Y ahora veamos este límite que hemos obtenido acá. Cuando x tiende a 0, el seno de 2x tiende a 0. X al cuadrado más 3x también tiende a 0, pero recuerden que esto está dentro del logaritmo. Y el logaritmo de algo que tiende a 0 se va al menos infinito. Entonces tengo un límite del tipo 0 por menos infinito. Bueno, ¿cómo resuelvo eso? Lo que voy a intentar hacer es un cálculo auxiliar solamente con ese pedazo de ahí. ¿Por qué? Porque no quiero manejar la exponencial todo el tiempo. Límite de x tendiendo a 0 del seno de 2x por logaritmo natural de x cuadrado más 3x. Este es un límite del tipo 0 por infinito que todavía no puedo aplicar L'Hopital, pero ya les di cuál es el truco que podemos hacer acá. Es pasar alguno de los factores dividiendo como su inverso. Tengo dos alternativas: o paso el seno de 2x como 1 sobre seno de 2x, o paso el logaritmo de x al cuadrado más 3x como 1 sobre el logaritmo de x al cuadrado más 3x. El que voy a usar en esta situación es el seno de 2x, lo voy a pasar dividiendo por abajo. Entonces fíjense que me queda el límite de x tendiendo a 0 del logaritmo de x al cuadrado más 3x, todo dividido 1 sobre seno de 2x. Cuando x tiende a 0, x al cuadrado más 3x tiende a 0, por lo tanto el logaritmo de algo que tiende a 0 se va al menos infinito. Por otro lado, el seno tiende a 0 y entonces 1 sobre algo que tiende a 0 se va al infinito. Como tengo un límite del tipo infinito sobre infinito, estamos habilitados para intentar L'Hopital. Ahora tenemos que derivar. La derivada del de arriba, ¿cuánto da? Bueno, es una composición. Primero derivo el logaritmo, me queda 1 sobre x al cuadrado más 3x. Recuerden que una vez que derivo el logaritmo, tengo que derivar lo que está dentro del logaritmo, que me da 2x más 3. Ahora tengo que derivar 1 sobre seno de 2x. Eso se puede hacer directo, pero si no se puede pensar como un cálculo auxiliar. Por ahí algunos quieren dividir esto como si fuera un cociente, pero a mí me gusta pensarlo de esta manera. Uno sobre algo es como tener ese algo elevado a la menos 1, y esto es una composición. Derivo primero la potencia, me queda menos 1 por x a la menos 2,
Entonces en este caso va a ser menos 1 por el seno de 2x elevado a la menos 2 por lo de adentro de la potencia derivado, ¿no? Entonces derivo el seno, que me da el coseno de x, de 2x, pero adentro del seno tengo 2x, entonces tengo que derivar 2x, que me da como resultado 2. Todo esto es la derivada de 1 sobre seno de 2x. Si acomodo un poquito, fíjense que me va a quedar menos 1 por el coseno de 2x por 2 dividido seno de 2x al cuadrado. Porque este menos 2 hace que el seno de 2x se vaya para abajo. Escribiendo esto aquí, me queda menos 1 por el coseno de 2x por 2 sobre seno cuadrado de 2x. Ahora hay que hacer un poco de maquillaje. Fíjense que esta fracción que está dividiendo la puedo dar vuelta y me queda el límite de x tendiendo a 0 de 1 sobre x cuadrado más 3x por 2x más 3 por seno cuadrado de 2x, todo dividido, bueno, menos 1 por 2 es menos 2 coseno de 2x. Bueno, cuando x tiende a 0, noten que esta parte tiende a 3. Noten que esta parte tiende a 2 por el coseno de 0, que vale menos 2. Esta parte me queda el seno de 0, que da 0, al cuadrado 0. Y esta partecita de acá, cuando x tiende a 0, también tiende a 0. Entonces en principio me queda 1 por 3 por 0, 0, dividido 0 por menos 2, también es 0, 0 sobre 0. Bueno, déjenme ordenar un poquito de esta manera el límite de x tendiendo a 0 de este seno de x al cuadrado, lo voy a poner adelante de todo. Seno cuadrado de 2x dividido x cuadrado más 3x por 2x más 3 dividido menos coseno de 2x. Como saben, el orden de los factores no altera el producto, entonces es lo mismo que lo ponga de esta manera a que lo ponga de esta otra manera. Y ahora lo que he logrado con esto es que de este lado, acá me faltó el 2, nosotros sabemos que esta parte de acá tiende a menos 3 medios. Y ahora esta parte de acá es la que tiende a 0 sobre 0. Por lo tanto voy a hacer un nuevo cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar. El límite de x tendiendo a 0 del seno cuadrado de 2x sobre x cuadrado más 3x. Como es un 0 sobre 0, podemos intentar nuevamente hacer L'Hopital. Hay otra alternativa que se puede hacer, pero voy a usar L'Hopital. Entonces, cuando derivo esto, ¿qué me queda? Bueno, acá tengo que ver todas las composiciones que hay, ¿sí? Tengo el cuadrado. Cuando derivo x al cuadrado me queda 2x. Entonces, en este caso me va a quedar 2 seno de 2x. Por la derivada del seno de 2x, que me da coseno de 2x, por la derivada de 2x, que me da 2, ¿sí? Regla de cadena pura. Y abajo, un poco más sencillo, me va a quedar
2x más 3. Bien, cuando x tiende a 0, seno de 2x tiende a 0, coseno de 2x tiende a 1, entonces toda la parte de arriba tiende a 0. Y la parte de abajo, fíjense que tiende a 2 por 0 más 3, que es 3. Por lo tanto, este límite me dio 0. Entonces, si volvemos, esto da 0, y me queda 0 por menos 3 medios, que vale 0. Pero recuerden que nuestro límite original no era este, ¿sí? Sino que esto es el resultado de este límite, que es el resultado de esta cuenta de acá. Y esta cuenta es un cálculo auxiliar que venía de esta expresión de acá. O sea que esto es lo que vale 0. Y entonces nuestro límite original me da e a la 0, que es 1. ¿Sí? Fíjense cómo hemos resuelto un problema del tipo 0 a la 0 aplicando L'Hopital varias veces, más alguna que otra cosita más. ¿Sí? Por ejemplo, acá tuve que aplicar e y el logaritmo para que me aparezca una multiplicación. Y esta multiplicación la hemos convertido en una división dando vuelta a uno de los factores. Y recién ahí hemos aplicado L'Hopital. Y para finalizar con los ejercicios de L'Hopital, les quiero mostrar por qué esta línea es tan importante. Fíjense que ahí dice que si existe el límite de las derivadas, entonces nuestro límite que queremos calcular vale lo mismo. Pero si no existe ese límite, la regla del L'Hopital no dice absolutamente nada. Hay que hacer otra cosa. Y referido a esa situación, tengo planteado este problema acá. Bueno, tratemos de resolverlo de la forma que venimos trabajando hasta ahora. Cuando x tiende a más infinito, fíjense que el seno de x oscila entre menos 1 y 1. Pero esto se va a más infinito, ¿sí? Y esto es acotado. Si a infinito le sumo, le resto un número finito, algo acotado, se va a infinito. Arriba pasa lo mismo. X se va a más infinito, el coseno de x es acotado, entonces más infinito más menos un número acotado tiende a más infinito. Por lo tanto, estamos habilitados para intentar hacer L'Hopital. Si hago L'Hopital, ¿qué obtenemos acá? Cuando derivo la parte de arriba me va a quedar 1, la derivada del coseno es menos el seno. Y abajo me queda 1 y la derivada del seno, que es el coseno de x. Bien, cuando x tiende a más infinito, esto está acotado. Es más, oscila entre menos 1 y 1. Y la parte de arriba también es acotada. Oscila entre menos 1 y 1. Pero nunca para de oscilar. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Que este límite no existe. Si el límite no existe, eso significa que L'Hopital no sirve. ¿Y eso trae hincapié a que este límite no existe? No, este límite se puede resolver de otra manera, mucho más sencilla que hemos practicado unas cuantas veces. Límite de x tendiendo a más infinito. Fíjense que como tengo sumas, yo puedo intentar sacar factor común
lo que domina, arriba domina X, abajo domina X, esto y esto se cancelan entre sí. Esto fíjense que tiende a 0 porque es un acotado dividido infinito. Esto también tiende a 0 porque es un acotado sobre infinito. Y entonces este límite nos da igual a 1 más 0 dividido 1 más 0, que es 1. Noten como un límite, intentando hacer L'Hopital, no se puede resolver. Pero tenemos un montón de herramientas extra que podríamos intentar aplicar. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esta cuestión de que si el límite, luego de haber aplicado L'Hopital, no existe, bueno, eso no significa que no haya nada más que hacer, sino que hay que buscar una alternativa.